Como siempre, bienvenidos a Introducción al Conocimiento Científico. Muchas gracias porque son las 8:30 de la mañana y a todos les debe resultar interesante o una propuesta interesante seguir durmiendo un ratito más. Y sin embargo están acá. Así que muchas gracias. Les cuento por dónde va a ir la clase de hoy y va una pregunta después de eso. Hoy ustedes, la semana pasada yo les recomendé que de a poco, pero de manera sistemática, es decir, todos los días algo, o si pueden un poco en la mañana, un poco a la tarde, ingresaran al Genially que les armé con 5 videos de Alejandro, en donde se hace un recorrido histórico, sobre las principales corrientes epistemológicas del siglo XX. Eso está así en una de las páginas en el campus virtual, dice Corrientes epistemológicas siglo XX. Cuando ingresan está el Genially dice 1, 2, 3, 4, hasta 5, con el nombre de cada escuela o de cada corriente. Dentro de cada, si uno hace clic, puede ver el video. Obviamente, como yo les decía, mi intención, por cómo está armado el campus, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a otros campus, en su escuela secundaria tener otro campus, tener otra experiencia, pero en el caso de mi campus tiene como mucho trabajo para que ustedes tengan los materiales ahí, secuenciados con las actividades, de manera que este encuentro no sea lo mismo que está ahí, porque si no estaríamos gastando tiempo y recursos ustedes y yo. Y la verdad que yo, para decir lo mismo que dijo Alejandro Pujalte, no tiene sentido. Lo que sí es verdad es que claramente es el núcleo duro de esta unidad. Entonces, tenemos que ajustar algunas cosas, dejar en claro otras que a mí me parece que pueden tener algún tipo de dificultad, pero lo que hagamos acá en nada sustituye todo el contenido que está allí adentro. Y como ustedes saben, en el cronograma está fijada la fecha del parcial. Y en el parcial nosotros vamos a tener visiones deformadas de la ciencia, existirá el método científico, estoy hablando de contenidos teóricos, existirá el método científico, corrientes epistemológicas del siglo XX. Así que por eso es que les insisto, de hecho tienen una actividad para hacer eso, que les tienen que hacer un mapa conceptual, y ese mapa se los propongo que lo hagan en una aplicación que se llama MindDog. Bueno, a ver, vamos a ir hacia una pestaña. Si ustedes me dicen si están viendo una presentación que dice ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y acabo de acordarme porque cuando aparece la diapositiva, ustedes desaparecen y me veo yo. Y me acordé de lo que le sucedía a uno de sus compañeros, y entonces voy a intentar, a ver si puedo. A ver, tengo que dejar de compartir primero y después vuelvo. Aquí voy a apagar mi video para economizar recursos y que no se les trabe tanto como señalaban algunos la semana pasada. Enseguida, bueno, mientras vayamos interactuando lo vuelvo a encender, pero por favor no se me queden dormidos. En serio, de corazón se los pido porque la idea es que sea interesante para ustedes. Entre medio vamos a tener una actividad
entre medio vamos a tener una actividad que supongo que les va a resultar interesante y que va a bajar un poco a tierra todo esto que puede al inicio parecer como muy, muy abstracto. Antes de que me largue a la diapositiva, quisiera preguntarles la hora en que inician con matemáticas, que tienen la clase sincrónica con Estela o con Buenas, alguna de profe. las JTP. Tenemos 11, una profe. consulta técnica 11. de 10 a 11 y después tenemos clases prácticas de 11 a 2 y media. Bien, bien. O sea que no tengo que justo y 30 liberarlos. Si nos pasamos un cachito, Sí, no pasa nada, no porque pasa nos nada. cambiaron los horarios justamente para que no tengamos todo tan apretado. Bien, gracias. Les juro que no voy que la idea no es invadirles su espacio ni su tiempo, porque también, no sé, necesitan, tengo un café en la mano, ustedes tendrán su mate, querrán ir al baño, lo que sea. Pero por ahí a lo mejor necesitamos unos minutos. Bueno, apago la cámara, pero sigo hablando. Y a lo largo del año se van a dar cuenta que es más fácil apagar la cámara para mí que dejar de hablar. Bueno, esta pregunta que aparece acá y que tiene total relación con la unidad 1, pero particularmente con el desarrollo de estas corrientes epistemológicas a lo largo del siglo XX, es una pregunta que aparece desde los griegos. Aristóteles ya se preguntaba acerca de las raíces del pensamiento. ¿Qué es lo que nos permite acceder a conocer? ¿Por qué los humanos conocemos y no podemos decir lo mismo de los otros seres en la naturaleza? Hay una parte en ese Genially que habla de los antecedentes. Esos antecedentes tienen que ver con esto, que la pregunta sobre qué es la ciencia y con qué se come no es una pregunta que tenga, digamos, que sea nueva. Ha sido hecha desde los filósofos y no tenemos que pensar que los filósofos en Grecia era esa gente que paseaba, no sé, por campos preciosos, lleno de campos de trigo, así como en la película El Gladiador, sino que también eran interventores de la realidad. Casi todos los matemáticos también eran filósofos. Aristóteles también hizo contribuciones a la lógica. No estaba tan divididas las ciencias y bueno, también eran astrónomos, tenían intereses por distintos lugares. ¿Por qué? Porque había un interés. Si podían dominar el mundo, podían hacer de Grecia un imperio. Y si Grecia era un imperio, ellos podrían tener una mejor condición económica, social. Recuerden que Grecia tenía categorías de personas. Estaban los libres, pero también estaban los esclavos. Y bueno, y tenían bastantes cosas. Les estoy presentando acá un esquema que les puede resultar un poquito raro, pero es como una línea histórica sobre cómo han ido cambiando o cómo se ha ido desarrollando las corrientes epistemológicas a lo largo del siglo XX. Tomo este diagrama de un epistemólogo argentino que es el doctor Agustín Aduriz Bravo, que es el mismo autor de ese texto que tienen en el campus sobre ¿existirá el método científico? Entonces, Aristóteles estaría por acá, los griegos, esto que pensaban que, bueno, de la observación podría tener una hipótesis y de esa hipótesis podría tener alguna consecuencia.
Entonces, para seguir en esta mini relato, Aristóteles publicó un pequeño librito, casi, no sería librito, pero que se llamaba Organum, que tiene que ver con la traducción como sería instrumento para pensar, hablando de la mente, ¿no? De las cualidades de la mente, cuáles son las cualidades de la mente que nos puede permitir un buen pensar. Y a su vez, todo lo que Aristóteles decía que toda observación influía en lo que, en lo que se pensaba y en cómo se actuaba. Si nos volvemos un poquito, o sea, si nos venimos en el tiempo, mucho antes, aparecen en 1600, por ahí, estamos por este lado, una persona que es el primero en sistematizar, en intentar poner las bases metodológicas de esto que es la ciencia, cómo se hace y cómo se diferencia. La persona esta también tiene mucha influencia en la propia historia de la ingeniería, porque Sir Francis Bacon empezó a pedirle a sus discípulos que fueran a los talleres de los artesanos para que vieran allí cómo era que se hacían las cosas, y a partir de ahí empezó el desarrollo de la ingeniería civil, que es la madre de todas las ingenierías que conocemos. Empezó en los talleres fundamentalmente de París. Entonces, Bacon decía que la ciencia era una técnica para dominar la naturaleza. En un impulso que también está muy unido al contexto de la época y también al contexto religioso. Recuerden que para Occidente, en la visión cristiana dentro del Antiguo Testamento, hay un mandato de Dios que le dice al hombre, llena la tierra y domínela o somete. Entonces, esto también está allí con una especie de intención, dominar la naturaleza, ¿sí? Como algo salvaje, algo que debe ser metido en compartimentos a través del pensamiento. Bacon toma mucho esto de lo lógico del pensamiento, de la forma, y dice que mucho de todo esto, para poder alcanzarlo, es decir, para poder llegar a dominar de la naturaleza, hay que librarse de todos los prejuicios y hay que librarse de todos los, por así decir, hay que ser lo más objetivo posible. Y aparece esto del objetivismo, ¿no? Si ustedes ven acá, clarito, muy clarito, dice idealismo alemán. Ese idealismo alemán, algunos de ustedes, dependiendo de las escuelas secundarias que provengan, puedan haber escuchado hablar de algunos filósofos como Kant, como Hegel, en donde fundamentalmente ellos le estaban metiendo mucha rosca a todo aquello que no era observable, ¿sí? El ser, la nada, la existencia, la muerte, Dios, digamos, todo aquello que es metafísico. Meta quiere decir por encima o fuera de lo físico. Físico no como las ciencias de la física, no sé, mecánica, dinámica, estática, sino física como realidad observable, como ciencias naturales, ¿sí? Dentro de las ciencias fácticas está la biología, está la geología, está la química, la física, y
por arriba está, no por arriba, sino en una metafísica estaría la ética, la filosofía, la teología, ¿sí? Y ellos le estaban metiendo mucho a eso. ¿Qué había de contexto acá? Había también estaba como término literario y como lugar, era una época donde estaba el romanticismo, y además se había dado hacía poco la Revolución Francesa, es decir, que había una preeminencia muy grande de la razón por sobre digamos así, sobre los hechos o sobre las experimentaciones. Esto pasaba acá en este idealismo alemán. Entonces, esto llevó a un avance que dio como resultado la confrontación de dos ideas. Ante el idealismo alemán aparecieron dos ideas que son, por así decirlo, contrapuestos. Uno, claramente identificado con Francia, el racionalismo se dio en Francia, y es muy lógico que sea así, porque ahí estuvo la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa se sustituyeron las imágenes religiosas de cualquier credo con la imagen de la diosa de la razón. Y estos racionalistas tuvieron como máximo representante a René Descartes, o como se conoce también, a Descartes. De ahí surge la famosa frase, pienso, luego existo. ¿Sí? Pienso, luego existo. Esto en el racionalismo francés. Mientras que en Inglaterra aparece todo otro desarrollo que tiene que ver con lo que se denomina empirismo. Empirismo. Empiria tiene que ver con experimentación. Es decir, el conocimiento se produce solo tanto y en cuanto yo pueda tener consecuencias observacionales, es decir, pueda realizar experimentos. El principal exponente de esta corriente es David Hume, ¿sí? Él fue el primero en hablar de que para tener conocimiento científico y para que algo sea ciencia, debe haber una experiencia sensible. Yo tengo que poder hacer un experimento. Yo tengo, y acá fíjense algo que los distingue. En el racionalismo dicen, las ideas son innatas, están dentro nuestro, y nosotros las tenemos que descubrir. Mientras que el empirismo dice, nosotros somos una tabula rasa, es decir, como si fuéramos una hoja en blanco. Y todo lo que sabemos viene escrito o fue escrito porque pasó a través de los sentidos. Fíjense la gran divergencia entre uno y otro. Claramente, los racionalistas como que no despreciaban el experimento, y los empiristas no despreciaban la razón, sino que el predominio, la luz, el timón, lo que guía, el norte, la brújula, en este caso es la mente, y en este caso es la empiria, el experimento. Debido a eso, y en una forma de reaccionar contra este idealismo alemán que estaba pensando el ser, la nada, todas cuestiones
abstracta y con un afán de dominar la naturaleza para crear condiciones mejores de vida, aparece y aquí sí, claramente algo muy, muy importante en estas corrientes epistemológicas, que si ustedes ven, esta corriente, aunque se va haciendo más chica y va cambiando un poco de nombre, sigue estando presente hasta nuestros días. Y de hecho, le hemos mencionado mucho antes de hablar de esto, ya hablábamos de positivismo o empirismo en otra época, en otra clase, digo. Pero miren esto que les muestro acá. Este positivismo lógico, que es una corriente que intenta explicar qué es la ciencia y cómo se hace para hacer las cosas científicas, y encontrar aquello que se llama criterio de demarcación, es decir, poder encontrar algo que me permita distinguir entre ciencia y no ciencia, se desarrolló fundamentalmente en los años 20 y fue interrumpido antes de que terminara como de madurar las ideas por un hecho catastrófico para todos, que fue la Segunda Guerra Mundial. Este positivismo lógico se llama así porque positivismo tiene dos acepciones. Por un lado viene del latín, que proviene de la palabra positum, es decir, hecho. Entonces, Augusto Comte fue el padre del positivismo y él fue el que le dio el nombre, porque está muy, muy centrado en los hechos. Fíjense que el empirismo de Inglaterra hace su aporte. Pero también, ese empirismo tiene que estar muy trabado, muy bien organizado, muy bien contado, tiene que estar todo a través, engarzado, el discurso, la forma en que transmito la ciencia y la demuestro, con lógica matemática, que es el aporte del racionalismo francés. Entonces, ese positivismo lógico hace una trabazón entre experimento y explicación lógica, y esa lógica es lógica matemática. La estructura de cómo está planteada una teoría científica es el fundamento de la ciencia. Acá hay algo que es importante resaltar. Estos filósofos, estos epistemólogos, también tenían, además de positum, que era hecho, tenía esto de positivismo. Si yo a alguien le digo, sos muy positivo, lo que estoy hablando, o tiene un espíritu positivo, significa que ve el futuro y asume la realidad de cada día de una manera, con una actitud positiva. Bueno, justamente toda esta gente pensaba que la ciencia iba a ser la encargada de llevar a la humanidad al orden y al progreso, que la ciencia iba a ser la luz de las naciones. Fíjense que la bandera de Brasil tiene en el medio del globo terráqueo esa frase, orden y progreso, claramente proveniente de esto, es una visión del mundo. La ciencia como creadora de las mejores condiciones, ¿sí? Abandona, debido a la Revolución Francesa, la idea de un más allá en donde vamos a tener una vida distinta pero sin sufrimiento. Los positivistas dicen no, eso se va a construir a través de la ciencia, e incluso la Estatua de la Libertad, que es un ejemplo clásico para mostrar esto, es justamente la luz de la razón y la libertad de pensamiento lo que ilumina a la humanidad.
Pero hay algo que tiene que quedarles muy claro en el positivismo, que no es solo experimento. Tiene que estar el experimento trabado con la racionalidad. Y la racionalidad tiene que ver con el uso de la lógica matemática en la construcción de la idea. Eso que seguramente ya están viendo en matemática, P, entonces Q, sí, solo sí, las tablas de verdad, las tautologías, cosas que seguro van a ver en la primera unidad. Bueno, esta gente lo ocupó en la construcción de las teorías. Pero volvamos al positivismo lógico. Este positivismo aparece en un lugar súper bonito, súper lindo, que es en Viena. Y allí se crea un grupo de gente que piensa, la mayoría hombres, obviamente. Habían algunas mujeres, Madame Curie forma parte, pero todas en términos de relación. Eran esposas de un miembro. En ese positivismo lógico, ellos decían, toda la metafísica se olvida del mundo real, de las cuestiones concretas de la vida. Y entonces el pensamiento era este: si la ciencia es el avance y el progreso de las naciones, si los experimentos son fundamentales para producir ciencia, todo este idealismo, todo el idealismo, va en contra del progreso y del orden de las naciones. ¿Sí? Esa era como su postura. Pero acá no tenemos que pensar que los positivistas lógicos eran gente de derecha que buscaban, no sé, una cuestión muy, muy rígida, ortodoxa o disminuidora de derechos sociales. Para nada. Acá, si lo recuerdan de historia, ha pasado la Primera Guerra Mundial, ya ha pasado. Alemania ha sido despojada de sus territorios, pero se ha creado una república que, si bien se siguió llamando Imperio Alemán, en la historia se le llama la República de Weimar, porque se hizo allí el tratado, ¿sí? Y era una época esta de mucha dificultad económica, había altísimas inflación. En los videos de Alejandro, él les presenta una foto de la cantidad de billetes que hacían falta para comprar cosas. Estamos hablando de pilas y pilas de billetes. Pero por otro lado, acá ebullían las artes, la arquitectura, las escuelas artísticas, una escuela que perdura hasta nuestros días y que es fabulosa, la Bauhaus. Si alguno, por eso les decía al inicio, cómo necesitamos de las distintas áreas del conocimiento y de las distintas expresiones del arte, de la música, de la arquitectura para entender ciencia. Porque allá, en este momento donde surgió el positivismo lógico, nosotros hoy lo miramos así, pero no para decir, ah, mirá, uy, es una connotación negativa. No, es lo que se dio, pero lamentablemente algunos de los problemas que tuvo, que la concepción heredada vino a señalar y después otros también siguieron señalando, algunos problemas conviven hasta acá. Y fíjense, ¿saben dónde hay positivismo lógico? En el trabajo práctico que les dieron en química en la escuela secundaria, donde decía, resuelva los siguientes ejercicios. Formule los compuestos, equilibre la reacción y nombre el compuesto por las 3 metodologías de la tradicional, la IUPAC y por el numeral de Stock. Eso es positivismo lógico, porque eso es ciencia para nada, porque no les ayuda a intervenir en el mundo, ni a interpretar el mundo, ni a predecir cosas que pasan en el mundo, y rara vez les puede significar algo interesante para ustedes.
Bueno, como cuento curioso, en Viena se reunían los jueves y pensaban todo esto. Bueno, perdón, me comí la diapositiva de mostrarles cómo aportaba la racionalidad y aportaba la empiria para la construcción del positivismo lógico. Y ese positivismo lógico, aunque con distintas modificaciones, sigue estando hasta el día de hoy muy poco aceptado en la comunidad científica porque aparecen otras cosas, y por eso es que ustedes tuvieron que trabajar con el texto de Harvey, y por eso trabajamos con el de la fiebre puerperal, porque si lo miramos solo desde los hechos, solos con el método científico de los 5 pasos, que se crea, y uso la palabra crea, se diseña acá. No existía acá, ni existió ni es válido ahora acá, como ya hemos hablado. Se inventó acá y ya vamos a ver por qué. Bueno, esta la vamos a pasar y quiero entrar acá en esto. Entonces, resumimos un poquito. Círculo de Viena, el lugar donde la gente se junta y unen el empirismo y el racionalismo para crear el positivismo lógico. Ellos dicen claramente que lo que quieren hacer es separar la ciencia de la metaciencia o de la metafísica, y también hacen un planteo muy importante, que es que ellos son empiro-inductivistas. Ya vamos a ver qué significa esto de empiro-inductivista. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los pilares de este positivismo? La primera es que distinguen dos cosas: el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es cómo hacen los científicos para llegar a sus ideas. Y por ejemplo, acá está el benceno, y acá está la serpiente que le conté que este señor Kekulé, yo no sé si bajo el efecto de algo, hongos, flores, alcohol o algo, o sueño, mirando el fuego, se imaginó la estructura química del benceno, viendo, ese viendo entre comillas, una serpiente que se mordía la cola, y comenzó el desarrollo de toda una área muy importante de compuestos, o posibilitó el desarrollo de un área de compuestos denominados aromáticos en la química orgánica. Mientras que el contexto de justificación, y acá los del Círculo de Viena dicen, de acá nosotros no podemos decir nada. ¿Cómo es que se descubre? ¿Cómo es que se le ocurre la idea? Nosotros no podemos decir nada. Es inaccesible. Mientras que el contexto de justificación, es decir, ¿cuál es el camino? ¿Cómo son las proposiciones lógicas? ¿Cómo está estructurada la teoría? Si hay concordancia lógica, pero cuando digo lógica es lógica matemática. Eso es lo que tienen que tener las teorías científicas. Tienen que tener una trabazón lógica. Es decir, ¿y cómo fue hecho? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la metodología por la que se llegó a tal resultado? ¿Sí? Eso es el contexto de la justificación. Y toda hipótesis, yo tengo que tener consecuencias observacionales. Es decir, tengo que poder hacer una experiencia. Por ejemplo, yo puedo observar un material, pero no puedo observar un átomo. Es imposible observar un átomo. No tenemos ningún instrumento. En todo caso, podrá haber algo que ya enseguida hablaremos. Y entonces, esa va a ser su caballito de batalla, ese va a ser la cuestión de la demarcación. Ciencia o no ciencia. Es decir,
si se justifica lógicamente, es decir, si está estructurado con la lógica, si tiene consecuencias observacionales, yo voy a decir esto es ciencia. Fíjense que toda la tarea va a estar ligada a cómo produce el científico no sé, su publicación, su libro, su estudio, su trabajo, y eso se referiría a la metodología, y lo demás sería cómo lo escribe, es decir, con qué estructura lógica lo va haciendo. Pero pongamos un ejemplo para que no se haga tan densa la cuestión. El contexto de descubrimiento, es decir, cómo aparece, no va a tener ningún interés, ni va a tener ninguna implicancia para el positivismo lógico. Toda esta imaginación creativa, el eureka de lo encontré, cuando Arquímedes, supuestamente en el relato, desbordó la bañera, y al desbordar la bañera se dio cuenta que el volumen del líquido derramado era igual al volumen de lo que se había introducido en la bañera. Todo eso, ¿cómo fue lo de Kekulé? Que si estaba drogado o no estaba drogado, que si como en las series de Sherlock Holmes usaba opio y en el opio se le ocurrían algunas cosas, para los positivistas lógicos no entra en su área. Mientras que el contexto de justificación, sí. Y van a utilizar algo que es la inducción, que es una forma de pensamiento que es el pensamiento inductivo. Y ese pensamiento inductivo dice, bueno, todas las hipótesis que yo haga tienen que tener consecuencias observacionales. Y a raíz de esas observaciones, yo voy a poder o no hacer algo con mi teoría. Y acá vamos a algo que es súper importante que se les fije en la cabeza. Nosotros nunca en el positivismo lógico, y en ciencia esto ha quedado de ellos, nosotros vamos a poder verificar. Porque la verificación tiene que ver con la verdad. Y en ciencia nunca buscamos la verdad. La verdad está fuera del ámbito científico. La verdad, el ser, la nada, Dios, la vida, la muerte, el sentido de la existencia, la ética, todo eso no es el campo del conocimiento científico. Eso no hace que el conocimiento científico sea superior, inferior, que uno esté arriba o otro abajo. Simplemente no es el campo. Es decir, yo soy ingeniero agrónomo y el otro es astrónomo. Cada uno se dedica a lo suyo. En el conocimiento científico aparece eso, trata sobre las realidades fácticas, pero no sobre las metafísicas. Entonces nosotros nunca vamos a hablar de verificación. Se verificó la teoría. Y lo van a encontrar 1000 veces en artículos de los medios de comunicación. O en algunas veces algún profe un poco despistado. Lo que sí vamos a decir es que se confirmó la hipótesis. Es decir, yo tenía una hipótesis, la someto a un experimento, y ese experimento se comportó igual que lo que yo había previsto en la hipótesis. Cuantos más experimentos haga, más probabilidades de que la hipótesis sea más confirmada, es más robusta. Si yo he hecho 150 experiencias y me da lo mismo, la hipótesis es como muy robusta. Veamos un pequeño ejemplo. Yo tengo como una especie de cinta transportadora, veo un cisne y es blanco. Es decir, ahí tengo una observación. Veo otro cisne, es blanco, veo otro cisne, es blanco, me voy a otro lado, sigo viendo cisne,
veo una cantidad grande de cisnes, y hago acá, fíjense que acá hay 2 líneas de punto. Estas 2 líneas de punto no es como en la matemática donde uno hace la línea en la suma, en la resta, porque va a ser una operación lógica ahí, sino que esto significa que yo voy a hacer un salto inductivo. Yo voy a decir, he visto el cisne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y entonces voy a construir una hipótesis en base a la cual digo, todos los cisnes son blancos. Esa hipótesis se construyó en base a la observación, en base a la inducción. ¿Sí? Esa hipótesis, H, todos los cisnes son blancos, podría decir, bueno, la voy a intentar confirmar. Me voy, veo un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco. Cuanto más cisnes blancos veo, claramente la hipótesis va a ser muy robusta. Claro está que esto tiene un problema y en algún momento se lo van a señalar al Círculo de Viena, porque cuando aparezca un cisne negro, toda la hipótesis, todos los cisnes blancos, se caen. Porque si encuentro uno que no responde a esto, se cae. Y eso, se cae toda la estructura. Y eso es un problema grave, que es el problema del pensamiento inductivo. A partir de observaciones, decir esto. Entonces, fíjense que acá en la vida real pasa lo mismo. Porque una persona de determinada característica hizo determinada cosa o se comportó determinada cosa, digo, todos son iguales. Por ejemplo, vi a una chica llorar, vi a otra chica llorar, hago un salto inductivo terrible y digo, todas las mujeres son lloronas. Y eso tiene un problema lógico, porque en cuanto encuentre una chica que no sea llorona, se cae la hipótesis. Esto, la inducción, es la fuente de todos los estereotipos de segregación social. Todos, no sé qué, todos los pibes son desatentos, todos no estudian, todos no... No, porque para poder hacer un todos, necesito haber experimentado con todos los posibles en el mundo, y como se darán cuenta, es imposible hacer una observación de cada adolescente, de cada mujer, de lo que ustedes quieran. Se dan cuenta que esto que por ahí es un poco abstracto, se aplica a nuestra vida real y nos ayuda a decir, cuando alguien habla de todos, qué raro, porque debe estar utilizando el pensamiento inductivo. Y el pensamiento inductivo nunca es válido. Bueno, acá les contaba, Sartre, por ejemplo, que trabajó sobre el ser y la nada. Esto queda fuera del criterio de demarcación empirista. Esto no. Mientras que el origen de las especies de Charles Darwin, sí. Y fíjense que aquí las hipótesis tienen que ser comprobadas, tienen que ser puestas a prueba. Bueno, fíjense esto, si es científico o no. Vamos a ver unos ejercicios chiquitos. ¿Se me han dormido? Espero que no. Miren, y antes de... No, pero... Estoy que no se me acaben los datos. Bueno, Como acá, el alma es inmortal. Esa es una afirmación. Díganme si cumple con el criterio de demarcación empirista. ¿Cuál era el criterio de demarcación? Se los he puesto en rojo. Quiere decir que sea traducible a un lenguaje observacional. ¿Puedo diseñar algún tipo de experimento para hacer una corroboración de esa afirmación? No se puede. No.
En todo caso, a Bueno. lo sumo, podré ver la película 26 gramos, en la que se postulaba una hipótesis que el alma pesaba 26 gramos, porque era la diferencia del peso de una persona viva a cuando ya es un cadáver. Luego se supo que en realidad tiene que ver con que continúa la evapotranspiración, algunas cuestiones de fluido que provocan esa diferencia de hacer. Ahora acá, Profe, sí. perdón que lo interrumpa. Ahí escribió una chica al grupo de WhatsApp, dijo que se le cortó la luz. Ah, pucha. Bueno, ya después seguramente va a poder ver, pero se va a perder esto, el ratillo que les quería hacer trabajar a usted. La verdad, cómo extraño, si ustedes no se dan una idea, no sé si me están viendo solo la frente o me están viendo a mí, cómo extraño la presencialidad para poderles mirar si tienen el 2 de oro en los ojos y saber que no estoy logrando llegar a ustedes. Bueno, pasemos con esta segunda afirmación. Los metales se dilatan con el calor. Díganme una consecuencia experimentar. observacional que yo puedo hacer. Si es que se puede, si esto es del ámbito de la ciencia. El ¿Qué podría mercurio. ser? ¿Qué se imaginan? Corroborar Propongan si un es cierto experimento. que un calor elevado. Entonces, en un lugar M, en un momento M, yo lo que voy a hacer es colocar un trozo de un metal, voy a medirlo, lo voy a someter a calor y luego voy a volver a medirlo. Y voy a poder corroborar o no esta hipótesis. Acá dice, hay electrones en la cámara de niebla. Ahí tiene una trampa, porque tal vez ustedes no sepan lo que es la cámara de niebla, pero la cámara de niebla justamente es un elemento que me permite ver consecuencias de la existencia de los electrones porque se ven unas rayas. Entonces, la hipótesis sería, si hay electrones en la cámara de niebla, yo debería ver unas rayas. Bueno, voy a pasar la diapositiva. Fíjense, esto es un enunciado metafísico, de lo cual la ciencia no puede decir si el alma es mortal, inmortal. Eso es excederse de su campo. Si los metales se dilatan con el calor, claro que puede ser, que puede estar se puede utilizar el criterio de demarcación, porque permite deducir esto no es dióxido de carbono, esto es consecuencia observacional. Puedo observar el aluminio, el cobre, el acero, puedo utilizar no sé, el mercurio, cualquiera de los de la tabla periódica. Y en el caso de los electrones pasa lo mismo, pero era una trampita, solo para mostrarles una cámara de niebla, donde en realidad nunca se ve nada, pero ustedes acá alcanzan a ver como unas rayas negras, ¿sí? Y unas rayas blancas. Bueno, Sí, Sí. eso se produce porque viajan los electrones de un lugar a otro. Si buscan en internet cámara de niebla, la van a poder van a poder ver el videíto y mirar cómo es que los electrones van de un lado a otro, ¿sí? Entonces, en algún lugar, en el laboratorio X, el martes 5 de agosto, se encontraron trazas en la cámara de niebla. Eso es la consecuencia observacional. La consecuencia observacional. Bueno, como no quiero que se me duerman, ni pasar por el profe denso, porque la verdad es que cuando volvamos a la normalidad, yo me los quiero encontrar en el patio de la Facu,
y que ustedes me digan, profe, ¿cómo anda? Mire, ¿sabe qué? Tengo esto, ¿cómo podría ser? Que prefiero que me encuentren y me quieran y no, uy, el pesado las veces que me habré dormido en su clase. Profe, a mí en lo no personal me encantan sus clases, son muy didácticas. Gracias, Silvia. Les pido una cosa, y ahora nos vamos a ir a, de repente les va a estallar la cabeza. Les acabo de poner un link a un Padlet. Por favor, ingresen a ese Padlet y cada uno de ustedes coloque 3 características, pero así, tipeado, ¿saben cómo han trabajado en Padlet? Es como un gran corcho, un pizarrón, donde ponen agregar, en un más que hay al costadito, agregan una nota y escriben. Pongan 3 características de los vampiros. Sí, así como lo acaban de escuchar. En la universidad, el profesor de Introducción al Conocimiento Científico me dice que vaya y ponga 3 características de los vampiros. Por favor, entren. Yo voy a entrar al Padlet también y lo voy a ir compartiendo para que lo vayamos mirando mientras. Hola, profe. ¿Sí? Perdón, Hola. Alex. Sí, te escucho. Hola, Hola. 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 Ale, ¿vos no me escuchás? ¿Los demás me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Debe Ahora tener sí, un profe, problema. ahora puedo escuchar. Ahora sí. No, no hay problema, ni pidan tanta disculpa, por Dios. Y miren, si pudieran hacer un esfuerzo y decirme Augusto, me sentiría hiper halagado. ¿Y saben por qué? Porque en nuestra facultad formamos una linda comunidad y es muy raro que a alguien le llamen por el apellido. Siempre con los profes tenemos una relación de, mira, con tal, o si no es el apellido, si no es el nombre, es un diminutivo, como les decía los otros días con Raúl, que todo el mundo, yo fui alumno de Raúl, todo el mundo, toda la vida, le hemos dicho Cherny. ¿Sí? Augusto es la manera que me gustaría que me dijeran. Y no pasa ni por respeto, ni por... Si alguien necesita que le digan, ay, doctor, ingeniero, pobre, lamento por su alma, aunque no se pueda demostrar físicamente a través del pensamiento científico. Bueno, qué bien, muy bien. A ver, acá. Beben sangre, son pálidos, no pueden ver la luz, están fríos, tienen colmillos, se alimentan de la sangre de los humanos, no se pueden ver en los espejos. O sea, todos ustedes se vieron la saga de... ¿cómo era? Nueva Luna, no, Luna Nueva. Perdón que no la vi. Crepúsculo, profe. Sí, amanecer y Crepúsculo. crepúsculo. Crepúsculo, bueno, Nueva Luna es por Dios, qué horror. Nueva Luna es un grupo de cumbia de los años 90. Bueno, Crepúsculo, todo el mundo, pero también saben de Drácula. Se alimentan, son longevos, no envejecen, viven en la oscuridad, son alérgicos o el ajo los repele, viven de noche y duermen de día. A ver qué más. Son altos, se transforman en murciélagos, son inmortales, son sabios, son negros. ¿Serán demonios? Pregunta alguien. Se queman con la luz, tienen una piel brillante. Mirá, incluso uno le clavó un dibujito acá. Bien, son asesinos en términos. Alguien dice, ojo que el conde Drácula existió, hay evidencias históricas, tienen los ojos rojos, su tez es muy clara.
Por otro lado, no lo han puesto acá, tal vez a lo mejor telequinesis, telepatía. Algunos son muy sensuales. De hecho, Crepúsculo se basa también eso en su belleza, en su sensualidad. Bien. Perfecto. Perfecto. Excelente las ideas que han puesto. Quiero ver si aparecen. Son fantasmales, inmortales. Tienen mucho dinero. Bueno. Ahora voy a dejar de compartir eso. Vuelvo con ustedes. Quito la cámara. Y la pregunta sería, ¿cómo puede ser que en un tiempo, desde la Edad Media hasta 1000 y pico, 1600 por ahí, la gente comentaba, denunciaba, se asombraba o relataba encuentros con vampiros? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Dónde están estos, podríamos decir, no muertos? Porque vivos no están, pero muertos tampoco, porque andan, van y vienen. Entonces, yo ahora los voy a dividir en varios grupos. Esos varios grupos van a ser de cuatro personas. Se van a unir y les voy a mandar un texto. Les pido que no más de 10 minutos, 6 minutos, lean ese texto y los voy a hacer volver a la sala principal. ¿Sí? Les prometo que lo que estamos haciendo es ciencia, no estamos haciendo cosas raras. Vayan a los grupos, acepten unirse y nos vemos en un ratito. Por el chat del grupo les voy a mandar el texto para que lo lean. Y de igual manera se los puedo dejar acá, pero acá se los acabo de dejar en el chat general, si alguien lo quiere ir bajando, si no, lo baja enseguida. Bueno, nos vemos, todos al grupo, se van yendo, comiencen a unirse, por favor, y se van yendo a los grupos. Acepten. Sasha, Marisa, Lucía, Alex, Ana, Tomás, Marisol, los que se han quedado acá en la sala principal tienen que unirse al grupo que les está proponiendo la interfaz. Únanse a los grupos, por favor, para poder hacer el trabajo.
¿Volvieron? ¿Qué tal les pareció el texto? Está interesante. Bien. Interesante, profe. Interesante, un Sí, está nuevo punto de interesante. vista. Está bueno. Sí, Muy interesante, profe. si ustedes quieren, en las primeras páginas creo que dice la formación, dice a la colección de la que forma parte, hay pero montones de historias o de presentación de casos, como por ejemplo, no sé, la primera vez que un argentino le puso nombre a un objeto celeste, no puedo decir a un planeta porque no es un planeta, o que también un argentino vio que un objeto celeste hasta el momento se pensaba que era esférico y descubrió que era oval. Bueno, pero fíjense que en este caso de los vampiros, lo que nos muestra es la función que tienen las hipótesis, cómo se construyen, porque la hipótesis sería, si alguien tiene piel blanca, fobia a la luz, sus dientes tienen algún tipo de afección, si además sus ojos están enrojecidos, bueno, como les dije, la fotofobia. Dolem dice, bueno, puede haber lo que probablemente ha pasado, porque además es una enfermedad de tipo genética, es que en este sector de Europa del Este, lo que puede haber habido es porfiria, ¿sí? Como hipótesis que intenta dar una explicación sobre esos relatos, de los cuales abundan tanto en un periodo histórico, ¿sí? No, porque hasta estos días nadie habla digamos, no aparecen vampiros como en las crónicas de la época, ¿sí? Entonces, la función de la hipótesis, si recién estábamos hablando de hipótesis 1, que si el alma, que no... Bueno, en ciencia puede ser mucho más complejo. Tomamos un problema que es interesante para la humanidad. Tenemos que saber si entre nosotros hay no vivos o no muertos que nos van a chupar la sangre. Así que esa era la función, una de mostrarles cómo funciona la ciencia, cómo hipotetiza, cómo puede tomar hechos del pasado y leerlos a raíz de los conocimientos que ahora se tienen, y también nos ayuda a establecer ahí un criterio de demarcación. Claramente, los vampiros no pertenecen a la metaciencia, sino que pueden ser explicados a la luz de la razón, a esta trabazón lógica que decían los positivistas lógicos, que tiene que ver con que las características, la sintomatología de una enfermedad se correlaciona con la descripción de aquella época, pero también idéntica a la que hicieron ustedes, porque en el texto aparecieron todas las que pusieron. Creo que la única que no salió y que está en el texto es la de nariz así aguileña, pero si no, es igual. ¿Sí? Y que le tenían miedo a los símbolos de religión. Claro, porque después, porque vamos a pensarlo con las mismas categorías. Siempre nosotros nos vamos a correr de lo enfoque lógico inductivista, de la línea central de ese gráfico nos vamos a correr y vamos a ir hacia los dos costados que se llaman una visión más contextualista. Imagínense en esas personas que tienen esa enfermedad, que son culpables o son acusados de ser vampiros y de provocar atrocidades.
una de las autoridades que en la Edad Media ejercía la justicia era el poder religioso. Imagínense para ellos ver un símbolo religioso, no el crucifijo por el crucifijo mismo, sino por quien portaba el crucifijo. Lo que portaba detrás era la hoguera, o era no sé, la estaca, o era el método de ejecución y de aniquilación. Entonces, esa parte que forma parte del mito, habrían elementos contextuales, ¿sí?, de esto que les digo, quién era la autoridad, con qué podía encontrarse una persona así, y además si era segregado es probable que a alguien le hayan robado, gente así, si no tenían trabajo, no podía, seguramente algún delito para comer, aunque sea, pensémoslo solo ahí, lo han hecho. Entonces, todo eso va configurando y cada uno también le va poniendo un poco de su propia cosecha. No sé si ustedes lo saben, no tenemos un vampiro en San Rafael, no tenemos ese nivel ¿cómo se llama?, de alcurnia, de tener, bueno, pero supimos tener en un momento al chupacabras y también al lobizón. Eso para que, si ustedes algún día dicen, wow, no, en San Rafael nunca pasa nada, hubo también, y lo pueden ver en internet, tanto el chupacabras como el lobizón. Bueno. Uy, hay varios. Bueno, No pero sé digamos, si... hasta han habido, digamos, han habido. Y fíjense que en el caso si lo buscan, el caso del chupacabra, que el animal, la vaca que apareció con los signos del chupacabra, apareció digamos, en una parte de mi familia política, digamos, que es en la casa de una prima de mi pareja. Ahí fue donde encontraron esto. No les quiero arruinar la incógnita, cómo, aplicando el método científico, se encontró la explicación al chupacabra. Para el otro todavía no se encontró, más que a uno iba a decir una palabrota, a cadenazos en un lugar azotaron a una persona, porque se disfrazaba. Pero bueno. Profe, sí. lo bisón a un abuelo de un amigo mío se le apareció una vez, pero es muy poco chequeable por el hecho de que era muy joven y era de noche, puede haber sido tranquilamente un perro grande, pero supuestamente por el abuelo de mi amigo estaba flotando, medio Tal cual. raro. Bueno, pero mirá, cuando trabajemos unas clases más adelante, los modelos, te pido por favor que me recuerdes eso que acabas de decir, porque vamos a hacer una analogía y vamos a poder construir una hipótesis. Pero te pido que me lo recuerdes cuando veamos lo de los modelos, ya viene justo. Si te lo digo ahora, faltan elementos teóricos para que le podamos sacar el jugo todos. Vamos entonces ahora a ver la concepción heredada. Se llama concepción heredada porque todo esto del positivismo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Y Estados Unidos se convirtió en como la primer potencia productora de ciencia en Occidente. Mientras que del otro lado, con la Guerra Fría, también más adelante va a aparecer Rusia como un lugar de producción. Hay algo que aparece contextualmente acá, que es a partir de un senador estadounidense cuyo apellido era MacArthur, que se denomina en historia macartismo. El macartismo es una cacería de bruja a todo lo que tenga olor
a comunismo. De hecho, cuando vean Concepción Heredada en los videos de Alejandro, para poder armar la teoría que van a necesitar para poder rendir el parcial, van a ver imágenes de cómo se presentaba a Rusia como un gran oso que quería devorar al planeta. De hecho, en Estados Unidos se crearon listas negras, se encarceló gente, se produjo la censura, incluso, supongo que lo conocen, a Charles Chaplin se lo incluyó dentro de las listas de posibles comunistas. Esta concepción heredada viene a desarrollarse a raíz de gente que estaba en el positivismo lógico, emigró y empezó a pensar estos problemas que tenía la inducción. Cisne blanco, cisne blanco, cisne blanco, todos los cisnes son blancos. Aparece un cisne negro, se me cae la teoría. No puede funcionar así la ciencia. No puede hacer. Entonces, en Estados Unidos se unen tres cosas que van a darle forma a la concepción heredada. Concepción heredada, les digo, es porque toma lo anterior, hereda la visión de lo anterior, el positivismo. ¿Qué es lo que se une en Estados Unidos? Todo lo que traía el positivismo lógico, pero con el pragmatismo de Estados Unidos. Esto tiene que servir para algo. Acá tiene que haber un pragmatismo. Tengo que producir, tengo que hacer algo con esto. Es decir, tengo que esto transformarlo, la ciencia por ciencia o no, sino que tiene que ser transformado para, por ejemplo, en tecnología. Y también aparece la unión con la ética protestante. La ética protestante postula que nos salvamos por mérito propio. Eso quiere decir, y ahí tiene alguna de las raíces, que hay una exacerbación del valor de lo individual por sobre lo colectivo, frente a otro tipo de ética. Y todo esto, el pensamiento lógico, el pragmatismo y la ética protestante, hace que ahora sí, esta concepción heredada sea posicionada en un extremo político de la derecha. Es decir, pocas libertades individuales. Acá en el positivismo lógico habían grandes libertades en la República de Weimar, avances sociales de derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, aceptación de distintas formas de trabajo. En cambio acá, hasta la representación del lugar de la mujer pasa a ser la ama de casa sonriente que disfruta de los avances tecnológicos. La Segunda Guerra Mundial dejó mucha industria, mucho cráneo preparado, y ahora hay que usarlo. Entonces, toda la industria bélica se transformó en producir nuevos productos. El horno, el lavavarropa, la aspiradora, todo lo que vieron en el primer y segundo capítulo de WandaVision, todo eso es el contexto, todos esos productos, todas esas, no sé si recuerdan esas propagandas que intervenían en la mitad del capítulo, aparecían, todo eso responde a la concepción heredada. Entonces hay una activa publicidad para que la gente consuma, porque claramente después de la Segunda Guerra Mundial la economía se había venido abajo. Y acá, para incrementar las vocaciones científicas y promover el desarrollo, se traduce la ciencia a algo que pueda ser enseñado. Y entonces, algunas personas diseñan, escriben a modo de pasos, algo que después se va a llamar método científico y que sabemos que no es el que usan los científicos. Eso se creó acá
como un instrumento para enseñarle a los chicos y despertar vocaciones. Eso no es lo más importante, vocaciones científicas, eso no es lo más importante de la concepción heredada, es un hito. Pero lo importante es algo que hizo un señor que ya estaba acá, que era muy jovencito y que fue un grande de la concepción heredada, que es Sir Karl Popper. Popper dice claramente, planta la bandera y dice: la inducción, veo cisne blanco, cisne blanco, cisne blanco, todos los cisnes son blancos, no produce un razonamiento válido. Por lo tanto, hay que tirar abajo la inducción. La ciencia no puede avanzar por medio de la inducción. Y ahí aparece, eso sí que ustedes lo saben, aparece que la ciencia ahora ya no va a partir de observaciones crear ley, veo cisne blanco, todos los cisnes son blancos, sino ahora va a ser hipotética deductiva. A partir de una hipótesis voy a crear leyes generales y voy a deducir efectos, voy a deducir situaciones individuales. Pero esta concepción todavía, la de los 5 pasos, la de la observación totalmente desprovista de objetivos, descontextualizada, sin ningún interés, todas las visiones esas deformadas de la ciencia siguen estando presentes en nuestras carreras, en nuestras materias, en nuestros docentes, en nuestra biografía escolar, y fíjense que cada vez más se va reduciendo la fuerza dentro de la comunidad científica, de los verdaderos científicos, de la concepción heredada o lo que hoy sería la filosofía neoanalítica. Y toman fuerza mucho más la familia semanticista, que tiene que ver con los modelos, o la nueva filosofía de la ciencia. No es nueva porque sea nueva de hoy, sino es nueva porque se creó en los años 60, y en ese momento se llamó nueva filosofía, que acá aparece un autor importante que se llama Kuhn, pero eso lo veremos. Entonces, bueno, como para resumir un poquito, se relanza, otra vez se toma la concepción heredada, toma el positivismo lógico de muchísimos alemanes que han migrado fundamentalmente a los Estados Unidos e Inglaterra, pero fundamentalmente a Estados Unidos. Y si lo piensan, Inglaterra, Estados Unidos fue colonia de Inglaterra, su pensamiento anglosajón, al inicio hablamos que de allí vino el empirismo, por lo tanto, el lugar del experimento sigue estando muy marcado, La concepción heredada propone esa forma que le denominamos canónica, pero digamos, inventa, crea los 5 pasos, pero hay gente que se empieza en los años 60 a dar cuenta que también tiene problemas. Y por eso es que aparecen esas bifurcaciones que recién les mostré. Pero antes que se vayan, Popper hace algo. Dice, esto no es posible, lo de los cisnes. No es posible. Se rechaza totalmente la inducción en la concepción heredada. Y él que dice, no, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar hipótesis falseadoras de la misma. Es decir, que yo pueda encontrar un enunciado singular, que exista, que lo pueda ver, que diga algo en contra de lo que yo estoy diciendo. Si encuentro eso, falseé mi hipótesis. Fíjense, yo puedo entender que esto es un poco complicado, pero con los ejemplos se aclara. Fíjense, la esencia del ser humano es su racionalidad. Claramente, esto ya lo sabemos por el positivismo lógico, acá no hay manera de encontrar hipótesis de nada, porque no podemos someter
la esencia del ser humano en un laboratorio, en un lugar de experimentación. Ahora, las serpientes de cascabel son venenosas, enunciado general. Entonces, Popper dice, encuentre un enunciado particular que falsee esta hipótesis. ¿Cuál sería? Existe en un lugar L, en un momento M de momento, en un momento, una serpiente de cascabel que no es venenosa. Si yo encuentro esa serpiente, entonces digo que esta hipótesis es falsa, se cae. Es decir, le busco, hago de abogado del diablo. Popper es eso, abogado del diablo de la hipótesis. Eso se llama falsacionismo. Encuentro la manera de falsear mi hipótesis. Por ejemplo, no hay un Dios. Chao, claramente, enunciado metafísico. Acá no podemos hacer nada. Acá los rayos de luz se curvan por los efectos gravitatorios. Bueno, podré decir que en el laboratorio tal, haciendo tal experimento de tal forma, puede comprobarse o refutarse esto. Si yo no encuentro un experimento, una evidencia de que los rayos no se curven, me sigo quedando con esta hipótesis. Si encuentro un experimento donde los rayos no se curvan, esta hipótesis se cae. Es decir, las dos hipótesis no pueden ser válidas las dos, porque una justamente busca lo contrario de la otra. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Las maderas flotan en el agua. Díganme ustedes, me voy a poner la camarita como para mirar, díganme ustedes un falseador, una hipótesis que falsee eso. Esa hipótesis, las maderas flotan en el agua. La madera se hunda. La madera, Que puede llegar a haber una madera X que se llegue a hundir en el agua. bien, esa es una hipótesis de falsación. Existe en algún lugar un tipo de madera que no flota. ¿Sí? Podríamos decirlo así. Bueno, ¿saben una cosa? Es verdad eso. Por lo tanto, esta hipótesis no es válida. Y además, cuando uno dice todas las maderas, significa en todo tiempo, en todo lugar, en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Saben qué madera no flota en el agua? El ébano. La madera ébano no flota en el agua. Entonces, la madera flota en el agua no es una hipótesis válida. Esta, hagamos otra con esta. Ningún mamífero vuela. Ya les tiene que salir. Algunos mamíferos vuelan. Pero falta. En un lugar determinado, en un momento determinado, existe un mamífero que vuela. ¿Sí? Lo tengo que hacer porque tiene que ser consecuencia observacional. Es decir, fui a la selva amazónica en la primavera de 2013 y encontré vampiros comedores de fruta. ¿Sí? Y son mamíferos que vuelan. Entonces, se cae esta afirmación. Porque encontré una hipótesis que la falsea. No puedo tener al vampiro, vampiros comedores de fruta se llama, al vampiro y que ningún mamífero vuela. Hay una contradicción. Entonces, esta se cae. Esa es la manera en que Popper dice que se falsea. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta aquí. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Ese Genial lo tiene solo usted? Sí, pero ¿por qué? ¿Lo querés?
Porque me interesó para tenerlo. Sí, 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 no hay Si problema. después lo Después. puedes subir al campo. Sí, lo pongo en el campo, sí, sí. Bueno, Además también les digo otra cosa. Si les interesa una parte mientras van mirando el video, hacen print de pantalla, lo pegan en el Paint y tienen la imagen. También, bueno, sí, también tienes razón. también. Sí, sí, Es sí. lo mismo, da igual. Una cosa, una cosa. Eh, por favor, no piensen que con lo que hemos hablado hoy, ustedes conocen corrientes epistemológicas del siglo XX. Necesitan ver los videos y hacer la actividad de Alejandro Pujalte. Bueno, como todos saben, es Semana Santa. Y el viernes no tenemos clase, no tenemos. Y ya les conté que me voy a la montaña. Pero yo quería pedirles si podemos tener clase el miércoles en la tarde. Quería saber si podíamos tener clase porque el parcial es el 16 de abril y no quisiera que ustedes llegaran sin yo haber señalado los puntos fundamentales de todo. También 1 horita y media, no quiero joderles la vida ni invadírselas. No sé si les Yo, parece. profe, no sé si voy a poder estar el miércoles porque me voy. Yo, por mí, profe, sí. Yo no tengo Haga- problema. ¿En qué horario? Yo les diría, no sé, en la mañana tienen química las comisiones, me parece. Y en Sí, la tarde tiene hasta las 6. profesorado y bromatología. Creo que tienen yo les diría, no sé, que nos juntáramos a las 17, ¿les parece? Los que más puedan. Lo que puede hacer es Sí, mandar profe. un link Yo estoy de con acuerdo. una encuesta, profe, al grupo. Entonces lo van comentando y usted sabe en qué horario. Ponga 2 horarios distintos y que lo comenten. Bueno, Profe, lo que pasa es que las comisiones tenemos clases hay una comisión que tiene de las 3 a las 6 y hay otra que tiene de las 6 a las 8, me parece. Igual está grabada la clase, profe. Sí, pero no es igual porque, No, por igual lo ejemplo... de química es el martes, no el miércoles. Claro. Ah, bien. Bien. Entonces, hagamos así. Miércoles a las 5 de la tarde, miércoles a las 5 de la tarde, nos encontramos para avanzar y si pueden, por favor, si pueden, ahí, igual se los voy a pasar al grupo de WhatsApp porque a lo mejor muchos de ustedes ya se están yendo. Ahí hay un cuento que necesito que lo traigan leído, pero muy leído, muy leído. Es un cuento que les va a resultar súper fácil de leer, pertenece al género de la novela detectivesca, así que no es un texto pesado. Necesito que lo traigan leído, porque no los puedo mandar como ahora a leer Vampiros en Valquiria, porque en Valaquia, porque es un poco más largo y lo necesitaría ya leído para poder hacer otra actividad. ¿Sí? Se los voy a mandar al WhatsApp. Bueno, si alguien tiene una pregunta, si no los dejo en libertad, perdón por estos minutitos de más, pero me parecía que era importante que tuvieran ejemplos claros de lo que era cómo se hace una hipótesis, cómo se refuta, cuál es el criterio de demarcación en los positivistas y cuál en el falsacionismo o concepción heredada. Profe, ¿cómo se llamaba el texto que teníamos que leer? ¿Que teníamos que leer cuál? El texto que tenemos que traer leído para la siguiente clase. En el chat acabo de dejarte el link para descargar y el texto se llama La Patrona. Ya lo pasaron igual al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Genial. La Patrona es el texto.
Profe, ¿y ese texto Gracias, profe. es para el miércoles? Para el miércoles, sí, pero lo pueden leer, lo pueden leer en la siesta cuando estén ahí, que se estén medio despertando, qué sé yo, pueden leerlo, no es un texto de estudio, es un cuento, pero necesito que se graben las etapas del cuento, lo que va sucediendo. Se van a enganchar, son poquitas hojas. Para el miércoles lo necesitamos, así podemos hacer una actividad. Profe, una consulta. ¿A qué hora cierra el foro? A las 23:50, porque no puedo poner 23:59, porque si no lo ideal sería 23:59, pero cierra 23:50. Gracias, profe. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, si necesitan algo en que los pueda ayudar, si no, nos despedimos hasta el miércoles a las 5. Profe, yo Bueno, tengo una duda Sí, Luciano. del foro 1, Ujú. en donde dice evaluación de la participación en el foro 1. Ujú. No tocamos nada y nosotros no. No. Incluso cuando vos ingresás, dice, no se preocupen, acá no tienen que hacer nada, porque este es el lugar en el que sus tutores, después de leer su contribución, les van a hacer la calificación. Le van a poner, por ejemplo, Augusto Rogiero, y me van a poner al lado en la grilla por tal y tal cosa. En tu texto apareció tal y tal cual otra, te faltó esto, te sobró aquello, no hiciste esto, no sé qué, tenés tal calificación. Pero eso es como un lugar donde nosotros podemos hacer la calificación. Ahí no tienen que hacer nada ustedes. Sí, gracias, profe. De nada, Luciano. Profe, Sí, Profe, le Ignacio. pregunto, pero no me O vos, Tomás, no sé quién, cualquiera. yo antes de que activen para participar en el foro, dicen ahí en la evaluación del foro 1, ¿cómo hago para borrarlo? No hay problema. Lo que te pido es, si vos lo mismo que pusiste ahí, u otra cosa, ya lo pusiste dentro del foro, donde corresponde, yo lo elimino, Sí. porque hay que tener permiso del administrador. Yo lo elimino, pero no puedo Ok. eliminarlo porque a lo mejor vos querés copiar tu respuesta e ir y pegarla dentro del foro. ¿Sí? No, eso ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Entonces lo borro. Ya lo Listo. Gracias, elimino. profe. De nada. Nos vemos. Adiós. Profe, Adiós. quería preguntarle, porque estaba medio perdido. Sí, Valentín. ¿Para hoy hay que publicar lo del foro o lo del Genially? No sé. Hay dos. Lo primero, cuando te sientas perdido, el primer Genially que hay en el campus virtual, hay un montón de etiquetas y una dice calendario. Dentro del calendario está un Word, un PDF en realidad, con qué hay que hacer cada uno de los días. Cuándo se abre un foro, cuándo se cierra, cuándo se entrega una actividad, cuándo se trabaja en tal actividad, cuándo hay clases sincrónicas, cuando está absolutamente todo puesto ahí. Ahora hay que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Es más, creo que el viernes venció lo del Genially, lo del juego. No estoy seguro porque no tengo abierto el campus. No, profe, hoy cierra lo del foro. Hoy cierra lo del foro. El martes 6 cierra la actividad 1. Ah, perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias porque si no tenía que empezar a entrar y tengo, no sé, en la cabeza. El día que me siento hago todas las fechas, entonces después se me cruzan todos. Pero también, cuando vos ingresás a cada cosa que hay que hacer, te dice, restan tantos días para que se cierren. Restan tanto o se cierra tal día. ¿Sí? Así que ahí está. Siempre que necesitéis guía, hay que ir a calendario en el Genially, ahí está disponible. Y en cada actividad dice la fecha en que se cierre y la hora. En general se cierran los lunes o los viernes,
a las 23:50 horas. Eso como criterio. Por ahí no sucede en alguna, pero como criterio. ¿Alguien más? Profe, yo Sí, tengo una profe. duda. Ya, bueno, nada. Para el primer parcial, ¿hasta qué unidad va a tomarnos o es hasta donde lleguemos? Vamos a trabajar solo lo de la unidad 1, porque la materia, y los invito al Genially, donde dice qué aprenderemos, en donde qué vamos a aprender, está linkeado el programa, y el programa tiene como dos grandes bloques. Este que tiene que ver con la ciencia, cómo se produce la ciencia, las corrientes epistemológicas, el método científico, el criterio de demarcación, los modelos, todo esto es ciencia. Y luego comenzamos con ingeniería. Eso, ingeniería, es un mundo aparte. Entonces, los PDF que están ahí, estas clases y los videos de Alejandro Pujalte son los materiales de contenidos que tienen que estudiar para rendir el parcial del 16. Muchísimas gracias. De nada. Nos vemos el miércoles, profe. Nos vemos el miércoles a las 5. Gente, cuídense mucho, que estén muy bien y aprovechen la clase de matemática. Adiós. Dale, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe.